Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Timoteo, capítulo 5. Esta carta, como ya saben, fue escrita por ahí del año 62, 61, a unos 4 años del decapitamiento del apóstol Pablo. Pablo tuvo que irse a Macedonia, y antes de irse, les dije, expulsó a 2 personas allá, y parece que Timoteo ya no quería seguir como pastor en la iglesia. Entonces Pablo le ruega, rogándote que te quedes, que continúes con el ministerio. Cada vez, y como hemos ido avanzando en esta carta, nos damos cuenta cuáles eran los problemas en Éfeso, porque Pablo está abordando y dando una respuesta a los problemas que ha surgido en Éfeso. Tan inferidas las preguntas en lo que Pablo está comentando. Pero ¿qué había estado pasando hasta donde vamos en este capítulo 5? Bueno, algunos miembros de la iglesia habían abandonado la verdad y la piedad. Timoteo 1:5, 2:8. Algunos habían naufragado en cuanto a la verdadera fe, 1:19. Algunas mujeres estaban usurpando o estaban tratando de usurpar funciones de liderazgo de los hombres, 2:9-15. Algunos hombres que aspiraban al liderazgo no eran aptos para el liderazgo. Entonces Pablo da los requisitos del diaconado y de los obispos en el capítulo 3. Algunos estaban enseñando doctrina de demonios, y ya expliqué qué es eso. Es toda doctrina en contra de Cristo. Y algunas de las viudas mayores estaban teniendo una vida impura, y no solo las mayores, también algunas viudas jóvenes, a los cuales es el tema que vamos a abordar en este capítulo 5. Quisiera que viéramos un texto, hermano, Tito 2:3. Yo sé que esto para el mundo, esto es inconcebible, ¿no? Que una mujer esté sujeta a su marido, por favor, si es la época del feminismo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Las ancianas, mujeres de edad, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Qué le van a enseñar a las mujeres jóvenes? A amar a sus maridos y a sus hijos. Seguimos. A ser prudentes. Miren lo que estas ancianas, algunas viudas, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo ve usted esto en esta época? ¿Usted ve colocada a la mujer en el hogar? ¿Usted ve colocada a la mujer en la cocina? ¿Usted ve colocada a la mujer atendiendo a sus hijos? Hermano, si no los va a atender, no los tenga. Si los va a esconder un kinder, si los va a usted esconder en una guardería, mejor no los tenga. Téngalos hasta que pueda estar con ellos, darle crianza, hacerlos hombres de piedad, con temor a Dios. Bueno, este es el perfil que Pablo va a meter en una lista. Vamos a verlo adelante, pero empecemos con el tema, capítulo 5, verso 1. La Biblia dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, no reprendas al anciano. La palabra es de obispo, presbútero, pero hermanos, no se está refiriendo al anciano de líder, al anciano de liderazgo, al anciano que tiene un puesto de liderazgo. Se está refiriendo a gente de edad mayor. Si algún hombre de edad mayor en la iglesia
está teniendo un problema con el pecado y hay que confrontarlo, y usted es más joven que él. Pablo le está diciendo cómo confrontar a un hombre anciano que ha caído en pecado o que está pecando. Dice, no reprendas al anciano. ¿Esto quiere decir que no va a ser sujeto de disciplina? No. Está diciendo la forma en que se debe dirigir uno a ese hombre de días. ¿Cómo? No reprendas, es no con palabras violentas, no con palabras bruscas, es epileso. Dice, no con palabras duras, no con palabras violentas, con rudeza. ¿De acuerdo? Debe ser así, en esa forma. Y también Timoteo, segunda de Timoteo 4, dice que se debe disciplinar con toda paciencia, no instintivo, duro, golpeado, necio, porque odio el pecado. Hay que empezar a odiar el pecado que hay en uno de entrada. Entonces, ¿cómo se debe corregir un hombre anciano? Ya está este viejo para andar en esas cosas, qué vergüenza. ¿Es así? ¿Cómo dice que se debe? No reprendas, sino exhórtale como a padre, con todo respeto. Yo aquí llego a decirle que esto está mal, querido y amado hermano, respetable hermano. ¿Sí? Esa es la forma en que se debe, ¿qué? Exhortar, paracleto, a un hombre con ganas, un hombre anciano, ¿de acuerdo? Hay una mujer de edad también, ya de canas, 68 años, y anda un poco entrometida en la vida ajena. ¿A ella cómo la vamos a exhortar, hermanos? Como a una madre, ¿de acuerdo? Exhortar es paracleto, estar cerca de él, fortalecerla. Se le exhorta como una madre. Fíjese que Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de un anciano. ¿Es correcto? ¿Está bien que su hijo aprenda eso? ¿Sí? Cuando llega un anciano se levante en señal de respeto y honrarás el rostro de un anciano. ¿De acuerdo? ¿Es malo eso? Para el mundo es malo. Aquí todos somos iguales y todos tenemos el derecho, macho, hembra, senil, lo que sea es igual. Para Dios no. A las ancianas como a madres, a las jovencitas cuando uno la exhorta en una consejería, ¿cómo debe ser? Con toda pureza de mente, de limpieza, ¿sí? El trato hacia las jovencitas debe ser con pureza, ¿sí? Con limpieza. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta forma de exhortar, Pablo la traduce a ancianos, ancianas, hermanas, y como si fueran jóvenes y jovencitas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Con todo respeto, pureza, como a una madre. ¿De acuerdo? Nunca por enojo, por ira, por sentimientos personales. Uno antes de una consejería debe uno orar para que sea el Espíritu de Dios a través de su Escritura la que dé esa consejería y no sea mi criterio y mi juicio personal humano. ¿Sí? Bueno, seguimos. Honra a las viudas. Primero les voy a decir las palabras en griego. Honrar es time, T-I-M. Como tiempo, en inglés time. Honra a las viudas, la palabra es chera, las que en verdad lo son. ¿Cómo? Entonces hay viudas que no son viudas. Bueno, sí, hay viudas que no son viudas. ¿Cuáles son esas viudas que no son viudas? Las que tienen la capacidad económica para sostenerse, o las que tienen alguien que las sostenga económicamente. Esa viuda no es viuda, porque la palabra viuda charé significa haberse quedado solo, privado, robado, dejado solo.
Una mujer, no necesariamente para ser viuda, se tiene que haber muerto su marido. Su marido puede ser llevado a la cárcel y es una mujer viuda, desamparada. Una mujer puede haber sido abandonada por su esposo en la miseria y esa mujer, aunque su esposo vive, es viuda. O sea, el término cherá es más amplio que la viudez, ¿de acuerdo? Va implícita la viudez, va incluida. La que es viuda, se le murió su marido. Pero es más amplio, es aquella toda mujer que está en desamparo económico y espiritual. Esa es una shera, esa es una verdadera viuda, porque hay viudas que no son. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de sostenerse, su esposo las dejó muy bien económicamente, es más, tienen capacidad para sostener unas que realmente sí son shera, desamparadas. ¿Se está entendiendo? Honra, dale respeto, consideración y apoyo económico, eso es honra. No solamente el honrarlo, levantarte ante sus canas porque es anciana y es viuda, sino también requieren de un apoyo económico, que estén cubiertas sus necesidades básicas. ¿De acuerdo? Por eso Pablo dice, honra a las viudas, a las desamparadas, tengan marido o no tengan, el marido la haya dejado, esté en la cárcel o desapareció, se fue a Estados Unidos, ¿no? Y no volvieron a saber de él. Regresamos, honra a las viudas, las que verdaderamente, sharo, desamparadas, lo son, porque hay viudas que aunque son viudas, no lo son, ¿de acuerdo? Que en verdad, ahora sí seguimos 5.4. ¿Cómo debe ser la responsabilidad, la primera línea, la segunda, la tercera y la cuarta, de los que son responsables de las sharo, de las que son desamparadas, shera? Primero, los que deben encargarse de ellas y proveer para ellas son sus hijos y sus nietos, son los directamente responsables, ¿de acuerdo? Porque aquel que no provee para su familia es peor que porque ha negado la fe, la piedad. Primera línea, sus nietos, hijos, descendientes, pero no tiene. Segunda línea, un hombre cristiano que aunque esta viuda no sea su abuelita, su mamá, sea una tía, que esté dentro de su familia, aunque un poco lejano. ¿Me dejo entender, hermanos? Yo soy un hombre que tengo una viuda, aunque no es mi mamá, pero ha estado dentro de la familia. Y entonces ese hombre no ha negado la fe, porque es un hombre cristiano, y se hace cargo de las necesidades de esa viuda. Segunda línea. La primera línea, ¿cuál fue? Hijos, nietos. Segunda línea, un hombre cristiano que amplía su tema familiar y alcanza algunas viudas verdaderas. ¿De acuerdo? ¿Quién más? Bueno, una mujer que tiene dinero y que ampara a una shera, una viuda que está sola, no tiene dinero. ¿Se entendió hasta aquí, hermano? Y cuando no tienen estas tres líneas, quien entra es la iglesia. Si esta mujer no tiene este soporte económico, entra la iglesia, porque Dios tiene un amor, lo hemos visto todo en el Antiguo Testamento, un amor muy especial con las viudas. ¿Sí? En el libro del Antiguo Testamento dice, maldito aquel que dejara en orfandad a la viuda, a la shera. O sea, maldito aquel que hace injusticia con la viuda. Dios está muy preocupado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de los huérfanos y de las viudas. Si nosotros no nos hacemos cargo de nuestras viudas, como iglesia, estamos negando la piedad. ¿De acuerdo? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia, ¿no? Porque ya ven que hay candil de la calle y oscuridad de la casa. La piedad, hermano, empieza en nuestro hogar. ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos? Un hijo cristiano, ¿cómo trata a su papá? ¿Con respeto? ¿Cómo tratas a tu papá? O sea, ¿eres cristiano por lo que sabes o por lo que haces? ¿Tratas con respeto a tu padre, a tu madre? Esa es la piedad. La piedad empieza en el hogar. Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Mire qué bonito. Y no es por el tema del dinero. Recuerdo que un chico se graduó de aviador, fíjese, y el primer cheque fue para papá y para mamá. ¿Qué está haciendo este joven? Honrando a su padre y a su madre. No era necesario. Es mamá, dice, yo te lo voy a guardar este cheque. No, gástatelo, yo quiero que para ti sea. ¿Qué está haciendo este hijo? Honrando a sus padres. ¿Pero por qué? Porque esto le agrada a Dios y tiene promesa de vida abundante. De los mandamientos, Éxodo 20. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres. Algo que yo he visto es muy común. La esposa muchas veces se molesta que el hombre ayude a la viejita, papá, o al viejito, mamá, y eso no debe ser, hermanos. No al menos en una mente creyente. Claro, sabemos que hay necesidad acá y las vamos a cubrir, pero es parte de la piedad, hermanos, honrar a los viejos, a nuestros padres, ¿o no? Hablarles por teléfono, ¿cómo estás? Ya déjalos, ya tienes mamitis. No, no es mamitis, no es papitis. Estoy honrando ¿a quién? A mis padres. Y si tienen una necesidad, es parte de la piedad. Para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto le gusta al Señor y es agradable para Él. Mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Y es el tema de las viudas. Seguimos. Mas la que en verdad es viuda, ya expliqué esto, ¿verdad? ¿Quién es la viuda? La que está, Shera, desamparada, dejada sola. Porque hay viudas que su esposo, gracias a Dios, las dejó muy bien económicamente. ¿De acuerdo? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado Shera, sola. Pero además tiene una característica: espera en Dios, es piadosa y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No quiere decir que está las 24 horas orando, pero que de día y de noche su esperanza de esta Shera está en Dios. Es temerosa de Dios, porque también hay otro tipo de viuda joven que se empezó a entremeter en los hogares, siendo entrometidas, chismosas, ¿sí? O sea, hay una característica de falta de piedad. O una mujer que quedó viuda y a partir de ahí jamás se aparece a la iglesia. La iglesia no tiene compromiso con ella, porque realmente asistía porque venía su esposo, pero ella no asistía, aunque asistía. Bien. Mas la que en verdad es Shera, sola, desamparada, espera en Dios, es diligente en súplicas y noche. Y hermanos, aquí voy a hacer la aclaración, aunque tenga menos de 60 años, ahorita lo aclaro eso, porque parece que nada más hay que ayudar a las de arriba de 60 años, ¿de acuerdo? Pero no, ahorita explico eso, simplemente la que está desamparada. Seguimos. Pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. O está viva pero muerta espiritualmente, porque se entrega a placeres sensuales, como vamos a ver, y a placeres de todo tipo. Pero la que se entrega, no, la que está esperando en Dios, aunque tenga menos de 60 años, aunque tenga 35. Seguimos.
manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y hermanos, esta palabra irreprensibles, ¿se acuerdan que también es un requisito para quiénes? Para los ancianos. En 1 de Timoteo capítulo 3, y la palabra es anefileus, ya la había dicho, es anefileptus, irreprensible, aquel que pese a que es llevado a un juicio, no se le encuentra nada para que alguien judicialmente se lo lleve. Irreprensible, el mismo requisito que es para los ancianos y que debería ser para todo cristiano, ¿o no? ¿O nada más los ancianos deben ser irreprensibles? No, todo cristiano. Bueno, acuérdense que está en el contexto de viudas ahorita. Y el tema de ancianos lo va a volver a agarrar adelante. Pero ahorita está en un contexto de shera, viudas, solas. Bueno, porque si alguno no provee para los suyos, y esto habla de un hombre que tiene una tía abuela, que aunque no es su mamá, ni es su papá, no es su mamá, pero está dentro de su alcance familiar, y está hablando de esos hombres que no proveen para ese tipo de shera. Porque hermano, ¿quién no trata de proveer para su casa? Hasta los incrédulos, ¿o no? El incrédulo trabaja y le lleva a su papita, y nosotros que somos cristianos, ¿vamos a dejar de proveer a nuestros hijos? No, habla de esas viudas que están a tu alcance en tu familia. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No quiere decir que un verdadero creyente pierda la salvación, simplemente está negando la fe y la piedad, que hasta los incrédulos tienen esa piedad para los suyos, mucho más nosotros. Ahora miren, ¿qué no está diciendo este texto? Que si un hombre trabaja duro y apenas le alcanza para cubrir los gastos de la casa, ¿es un incrédulo? No, hermano, no. Ahí tiene que con su esposa hacer sabiduría y ver que todo rinda, porque este hombre no puede más. ¿Me dejo entender? No, es que como no gana lo que yo quisiera que ganara, eres peor que un incrédulo, aunque vayas a la iglesia. No, este hombre se está esforzando. Yo tenía un amigo que cuando terminaba su consulta, era un ginecólogo muy próspero, llegaba al Seguro Social y ya se ponía frente a nosotros, nos presumía, y sacaba su cartera, hermano, repleta de dinero. Dice, no es hombre aquel que no gana 5,000 pesos diario. Pues nos cayó gordo y un día le pegamos en la cartera y salieron los billetes. Bueno, es una anécdota para decir que no es la cantidad que ganes o no ganes, sino tu deseo de proveer para la familia. ¿De acuerdo? Después andaba diciendo que se le perdieron 500 pesos. Pero bueno, esa es una anécdota. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque niega la piedad. Pero si eso lo hacen hasta los incrédulos. Bueno. Parece, aunque no está explícito, aquí está la clave, está implícito, fíjese, parece que no está explícito, pero está implícito. Parece que Pablo cierra aquí el tema de las shera, mujeres desamparadas, y abre un nuevo tema que también es de las viudas. Abre un tema que es un ministerio que aunque no esté explícito, está implícito. Un grupo de mujeres mayores de 60 años que se anotaban en una lista, no para ser ayudadas, aunque unas podían ser ayudadas. Pero este grupo de mujeres, ¿qué hacía? Que son las mujeres de Tito 2:3. ¿Qué hacía? Socorría a los atribulados, socorría a otras viudas que no tenían,
cuidaba a huérfanos y los colocaba en hogares propios y lavaba los pies de los hermanos. ¡Ah, caray! Bueno, sea puesta en la lista solo la viuda. Hermanos, parece que debemos separar aquí con el versículo anterior. En el versículo anterior, toda mujer desamparada, aunque no tenga 60 años, debe de ser ayudada por piedad, ¿sí? Y aquí parece que entra un cuasiministerio, un ministerio, de mujeres ancianas que se anotaban en una lista para tener el ministerio de ayuda a huérfanos y que enseñaban a otras mujeres a amar a sus esposos y a sus hijos y a ser castas y honestas. ¿Se está entendiendo? Parece que la división no está explícita, pero va implícita. En libros históricos de la época de la iglesia primitiva se habla mucho de este ministerio de ancianas que deberían ser mayores de 60 años. La orfandad en Roma en esa época era terrible, hermano. Yo no sé cómo un padre puede hacerle esto a su hijo. Cuando un hijo no era querido, no era deseado, se abandonaba en una plaza pública para que un perro o un animal carroñero lo comiera. O bien llegaban matronas, o sea, mujeres que dirigían prostíbulos y se llevaban a niñas, las hacían crecer y ya llenaban sus alcobas de prostitutas. O bien a los niños los reclutaban para escuelas de los que se pelean con los leones, de gladiadores. Entonces esos niños tenían un pronóstico muy malo. Las cañerías de Roma estaban tapadas de fetos, abortados, tirados, más bien abortados no, recién nacidos. Estas mujeres ancianas y piadosas buscaban esos niños, los colocaban en hogares cristianos y les enseñaban la piedad. Pero no cualquier viuda era aceptada, no para ser ayudada, sino para entrar en ese ministerio. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí, hermano? ¿Si hay una división? Ah, no, yo no la ayudo porque no tiene 60 años. ¿Sí? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Hermanos, ¿por qué 60 años? Normalmente a los 60 años ya terminaste de criar, ¿no? ¿O no? Pues ya no, a los 60 años tu hijo tiene 30 y tantos. Ya que se haga su comida él solo, ¿no? ¿O no? Chiquito de 30 años. Entonces, ya estas mujeres podían dedicarse en cuerpo y alma a enseñar a otras mujeres, Tito 2:3, a ser castas, honestas, amantes de su esposo y de sus hijos, cuidadoras, reverentes, ¿sí? Y además colocar huérfanos en lugares cristianos y lavar los pies de ahorita aclaro eso, los pies de los santos, ¿de acuerdo? A esa no admitas a cualquier viuda, en esa lista no admitas a cualquier viuda, sino que tiene que ser mayor de 60 años. Ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, hermanos, y tengo sustento bíblico, hermano, porque para ser este tipo de viuda debería de tener los mismos requisitos de obispo. No cualquiera calificaba para ser una mujer que ayude. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, o sea, mayor de 60, que haya sido esposa de un solo marido. Si se recasó, no. Es que miren, es el mismo requisito para los ancianos. El anciano pudo haber estado casado una vez anterior, pero siempre estuvo casado con una sola mujer. Eso ya lo vimos, ¿verdad, hermano? Una sola mujer, un solo marido, es que siempre estuvo con uno. No descarta a los hombres o mujeres con segundas nupcias. Ya, se los puedo demostrar con Biblia, ahorita no da tiempo. Sea puesta solo la viuda no menor, que haya sido esposa de un solo marido, que viva con un solo marido, o haya vivido con uno, siempre vivió con uno, pero murieron. Se le murieron 2, 3, algo sospechoso hay ahí. No,
Sea pues que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué otros requisitos? Que tenga testimonio de buenas obras. ¿O no? Porque esa mujer va a ser efectiva en ese ministerio de viudas. Si ha criado hijos, esto no quiere decir que una mujer que no ha podido tener hijos o se le ha negado, no esté en esta lista, porque ella pudo haber criado un hijo aún no siendo su hijo, o simplemente no se le dio la soltería, eso no la descarta. Son puntos generales, esto no excluye. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Los misioneros en ese primer siglo se movían mucho, en Asia, en Europa, en Grecia, y había que darle hospitalidad. Ya hablamos de eso también para los ancianos. Los mismos requisitos. Se ha lavado los pies de los santos. Hermano, esto de ha lavado los pies de los santos es un eufemismo. Un eufemismo de una mujer humilde. En esa época usted llegaba de caminar mucho y eran sandalias. Entonces, entre la sandalia, los dedos y el sudor se hacía como una pasta, café, interdigital entre los dedos, de olor putrefacto. Y era algo sucio lavarle los pies a alguien con esas características. Pero había mujeres en un acto de humildad que lo hacían. No necesariamente lo tenían que hacer siempre, porque estas mujeres podían tener recursos económicos y tener un criado o un esclavo especial para eso. Pero ella era la que promovía que cuando alguien llegaba del camino, un predicador, el esclavo, o en su defecto ella, pudiese lavarle los pies como un acto humilde. ¿Esto es humillante, hermanos? Bueno, Jesús lo hizo. El creador del cielo y de la tierra lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué no hacerlo un hombre o una mujer o un esclavo? Es un tema de humildad. Una mujer hospedadora que ayudó a los atribulados, a los afligidos, que lavó los pies de los santos. No, hombre, eso en un contexto feminista te aporrean. ¿Por qué humillar a la mujer así? Hermano, Cristo se humilló y Dios lo exaltó. Bueno, si ha socorrido a los afligidos, tripsis, tribulación, si ha practicado toda kalos, buena obra, debe tener un buen testimonio. ¿Para qué? ¿Para que sea ayudada? No. Para entrar en la lista de este ministerio de ancianas, viudas. ¿Se entendió? ¿A quién se le debe ayudar aunque tenga 35 años? Si es una mujer piadosa que espera en Dios, se le debe ayudar. Bueno, pero en este ministerio de viudas piadosas, no que. Pero viudas más jóvenes, no admitas en este ministerio. Porque son las ancianas las que van a enseñar, ancianas piadosas, a las jóvenes, amar a su esposo, a sus hijos y todo lo que dice Tito. Pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Está prohibido que una mujer viuda se case? No. En 1 Corintios 7, 30 y tantos, dice que la mujer virgen debe casarse, aunque su papá haya hecho un voto. Bueno, ¿qué estaba pasando aquí? Había mujeres que habían quedado viudas 30 años, 35, y en ese momento de dolor, cuando habían perdido a su esposo, ellas hacían un voto, una promesa de servirle a Cristo de por vida y no volverse a casar. ¿De acuerdo? Es correcto. Pero pasaban un par de años, 2, 3 años, y ellas se daban cuenta
que no estaban hechas para la soltería y que necesitaban casarse. ¿De acuerdo? A esas no las admitas. ¿Se está entendiendo aquí, hermano? Porque por un impulso dijeron, no, yo voy a servir a Cristo. Pero pasan unos años y ella siente la necesidad de estar con un varón, no solo por el tema sensual, sino por todo lo que es la cobertura, el afecto, el amor. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, eso no es malo, pero bien canalizado, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea, la rebelión no es el que se quieran casar en sí, sino que están violando un compromiso. A ver, la que sigue. Incurriendo así en condenación, porque habla que no eran verdaderas creyentes, por haber quebrantado su primera fe. Esta palabra fe, en el griego clásico, significa compromiso. Haber hecho un compromiso de serle fiel a Cristo cuando quedó viuda. Hicieron una promesa y un compromiso. Eso es lo que quiere decir fe en el griego clásico. Entonces ellas se estaban dando cuenta que no habían nacido para la soltería, y entonces, hermanos, se convertían en una antorcha viviente, ¿sí? Y el problema es que estas mujeres entraban a varias casas. Como eran viudas, se supone que las viudas tenían que entrar a varias casas, pero estas mujeres que ya estaban siguiendo a maestros falsos, segunda de Timoteo, y siguiendo a su concupiscencia, lo que hacía era meterse en problemas en cada hogar en el que entraba. Así que cada hermana que recibía a estas mujeres tenía que cuidar mucho a su esposo. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? Incurriendo así en condenación porque han quebrantado su primer compromiso de haber sido, pero no es, deben casarse, no está prohibido. 5:13. Como una mujer, cuando alguien ya se alejó de Cristo, hermano, lo que menos quiere es agradar a Cristo, y va a hacer lo que sea, porque nunca fue de Cristo. Entonces estas mujeres ya sin temor, estas viudas jóvenes, eran ociosas, eran entremetidas, se metían en cosas en la familia en las cuales no deberían, y eran chismosas, llevaban de aquí para allá, hablando lo que no debieran, ¿correcto? Esas viudas ni las pongas en la lista, hay que reprenderlas. 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes, o sea, no están pecando si se vuelven a casar. Lo que están haciendo es que en lo que se casan andan metiendo un ruido entre los hogares. Son una antorcha encendida. Y llegan a los hogares donde hay gas. Entonces, fíjese, quiero pues que las viudas jóvenes es correcto. Hay que, sí. Por eso una viuda de 60 años generalmente ya no quiere casarse. Dice, ya, ¿no? Ya, hombre, ya tanto problema. Pero una viuda de 35, pues probablemente sí quiera casarse y no peca, pero lo haga en la forma correcta y con la persona correcta, alguien de la fe. Porque estas viudas jóvenes ya andaban siguiendo falsos maestros y además que se habían casado con incrédulos. Y eso sí, está mal. ¿De acuerdo? Miren, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, si es lo que quieren hacer. Gobiernen su casa, no quiere decir que manden ellas, el tema es administrativo. ¿De acuerdo? Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Miren, esas viudas, es cristiana, y ahí anda. Con un inconverso, se mete en la casa de los hermanos, chismosa, entretenida, ociosa. ¿No?
A esas no las admitas en esa lista, porque necesitamos mujeres mayores de 60 años, ya cansaditas, piadosas, para que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos. Hermanos y hermanas que se casan, si no van a atender a sus hijos, ¿para qué los están criando? Ni bien nace, ya están en las guarderías. Digo, ¿para eso los traes? Mejor no te cases o sirve en un ministerio, en fin, pero... Además la crianza es pronta, hermano. Al ratito los chamacos ya están altotes, ya se van. Ya se van. Con permiso, pásale, ¿no? Ya lo quieres ver, ya creció, ya se te fue la infancia. No la aprovechaste, no la disfrutaste, estuviste quejándote en la crianza de los niños, porque la mujer de éxito es aquella que trae un maletín. La mujer de éxito es la que permanece en los supermercados, ya no en la cocina, en los moles, en el mall, ¿no? En los moles, la mujer comprando con muchas bolsas. Esa es la verdadera mujer de éxito. La mujer que está en la cocina está subyugada, amenazada. Cuando la Biblia, nuestro Señor dice que las mujeres críen hijos piadosos, amantes del Señor. El mundo dice otra cosa contraria a lo que la Biblia dice. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, siguiendo a falsos profetas y casadas con incrédulos. Se apartaron en pos de Satanás. Y esto era con viudas jóvenes. ¿Seguimos? Si algún creyente, ¿quién las va a apoyar? Ya dije las 4 líneas, ¿no? Primero era ¿quién? Un hijo, un nieto. Segundo, un hombre que tuviera dentro de su rango, su radar familiar, alguna shera desamparada. Tercero, otra mujer que tenga los recursos para sostener a una viuda. Y cuarto, la iglesia. Aquí está el tercer punto. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿ya vieron? Si una mujer con recursos quiere y debe sostener a una shera, debe hacerlo. No nada más el varón, sino también una que podría ser una viuda sosteniendo una viuda. ¿Sí? ¿Sí se entendió eso, hermanos? Bueno, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no, o que las honre y que no sea grabada, presentada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son shera, las que no tienen nadie que las sustente, las honre. ¿Está quedando claro? O sea, ya hay una viuda de menos de 60 años, pero es shera, una verdadera viuda, pues ya vemos la línea, y si no hay nadie, la iglesia. Porque Dios es un Dios de huérfanos y de viudas. Los ancianos, volvemos al tema de los ancianos para terminar. Estamos terminando. Los ancianos que gobiernan bien, ahora sí en el contexto está dirigiéndose a líderes, ya no nada más a hombres de edad. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Es la misma palabra de honor para viuda. Es afecto, amor, respeto y dinero. Pero Pablo no insiste tanto en el tema del dinero, aunque el pastor debe ser sostenido por la congregación. El pastor debe tener tranquilidad económica, ¿para qué? Para que pueda dedicarse de lleno ¿a qué? A enseñar la palabra. Pero ¿debe recibir doble dinero? No.
El tema está hablando de una actitud del corazón hacia un hombre o los hombres que son los líderes. Una actitud del corazón de respeto, de aprecio, de tenerlos en alta estima. ¿De acuerdo? De doble honor, doble respeto, de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y eso debe ser correcto, porque a veces hay pastores, muy buenos pastores y predicadores, que son de un perfil bajo. Son sencillos, humildes, y a veces la congregación malentiende eso, ¿no? Por poco falta que le den un sope al pastor. No. Doble honor. No necesariamente es dinero, sino una actitud del corazón hacia esos siervos. Estoy hablando de otros siervos, hermano, ¿no? Y se va a Deuteronomio. Es una analogía, una metáfora de los bueyes, que a un buey que se le ponía, a los bueyes que se les pone a trabajar, no le puedes poner bozal, porque está trabajando el animal, ¿no? Debe comer, al menos que está trabajando, debe estar comiendo de lo que está. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo. ¿Correcto? 5:19. Ahí vamos. 5:19. Bien. Habla de los ancianos. Contra los ancianos no admitas acusación, sino 2 o 3 testigos. No quiere decir que un anciano, líder, pastor, sea inmune a ser pasado por un juicio, sino la forma. Es importante. Forma es fondo muchas veces, ¿no? La forma en que se debe tratar a un anciano en caso de que alguien lo acuse. Si alguien lo acuse, no admita ni pongas oído. Si ya son 2, 2 o 3, vamos a revisar las pruebas, como un juicio federal, pues, ¿no? A ver las pruebas. Lo vieron acá, lo vieron allá, son 3 hermanos. A ver, siéntese, hermano anciano. Hubo alguien que me lo dijo, pero es uno solo, y no admito uno solo. 2 o 3. Y ya que esté comprobado, que no haya sido irreprensible. 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás ancianos teman, aunque sea anciano. ¿Se entiende? Pero no uno solo, 2 o 3, y se entra a un juicio. Bueno, seguimos. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pone de testigo a Dios, a Jesucristo nuestro Señor, y a ángeles escogidos, no los caídos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con imparcialidad. Cuidado con los favoritismos, Timoteo, no se vale. Favoritismos, no. Hacer cosas con parcialidad. Es que es mi cuate, ¿no? Es mi amigo. No. Imparcial. 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Es a los que mandas y aceptas como líderes de una iglesia, como ancianos. Mucho cuidado. Timoteo, mucho cuidado. No a cualquiera, por favoritismo, porque te cae bien o porque habla bien de ti, le pongas manos, aceptes que sea un líder. No con ligereza. ¿Sí? Imponer manos es identificarse con él. Ya lo expliqué, el sacerdote le ponía manos al chivo expiatorio. No impongas con ligereza las manos a ninguno, porque eso te hace partícipe de sus pecados, de él, pecados ajenos, ¿no?
Es como les platiqué el domingo pasado, una iglesia misionera se quiere deshacer de un misionero que es conflictivo. No, ya ha generado muchos problemas. ¿A dónde lo mandamos? Pues mándasele a esa iglesia chiquita que está ahí en la montaña, dale para allá. La cosa es sacarlo de acá. Es participar en pecados ajenos, porque no es una persona calificada para el ministerio, pero lo envías con tal de que te lo quites de encima. Todas esas cosas, Timoteo, no impongas con ligereza la mano, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro espiritualmente, no participes en eso. Finalizamos. Pablo se acuerda del tema de Timoteo. Timoteo no probaba una gota de vino para dar buen testimonio, pero tenía problemas intestinales por la insalubridad del agua. Entonces, Timoteo, bebe un poco de vino para tus malestares estomacales. ¿Esto quiere decir que los cristianos podemos tomar con moderación? No. El contexto eran, mejor dicho, 8 medidas de agua por una de vino, para sanitizar, pues, o sea, de modo ese término, el agua, potabilizarla mejor, pero no está hablando de ebriedad. Entonces, un poquito, hermano, el contexto del alcohol en América Latina es terrible. El alcohol está asociado siempre con borracheras, con cantinas, con golpes, hermano. ¿Usted quiere que un hermano débil tropiece porque usted a fuerza quiere un poquito de vino? No, está diciendo un tema de salubridad, el agua. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. 5:24. Bueno, Pablo hizo un paréntesis con el tema del alcohol y retoma el tema de los ancianos. Recuerde que estamos hablando de ancianos líderes y aquí vienen unos requisitos, un juicio para ver si entras como anciano o no. Fíjense, hermano, que Santiago dice que aquellos que quieren obispado, buena cosa desean. Santiago 3:1, por favor, para los que quieren obispado o quieren ser maestros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Pero por qué, Santiago? Sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, el juicio para un maestro, para un predicador, para un pastor es más fuerte que una oveja común. Pues no quieran hacerse maestros, claro que háganse maestros. Entonces regresamos a Timoteo, que vamos a terminar. Estamos terminando, hermanos, ya. Vamos terminando, miren. Regresemos a Timoteo, por favor. Estos hombres que están aspirando a un liderazgo van a ser sometidos a un juicio. Pero hay algunos que se descartan de entrada, ¿no? Porque tienen problemas de algún tema, de un pecado, y de entrada se les dice, no, pues ahora sí, ni siquiera concurses, man. ¿Sí? Ni siquiera. Algunos hombres son así, pero hay otros hombres que ya cuando entran en un juicio para hacer un escrutinio de su vida, ahí se hacen evidentes sus pecados. Y estos ni los otros. ¿Se entendió? O sea, está hablando de un concurso para ser líder. Y dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicios, antes de que concursen para ser líderes. Hay otros que no, que hay que escudriñar, ahora sí un poco más en su vida, como quieren ser obispos, mas a otros se les descubren después de un escrutinio. ¿De acuerdo? Y ya terminando, dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras o las malas. ¿Cómo vas a permitir que concurse para anciano, por llamarle así el término, si evidentemente anda en una vida desordenada? ¿Verdad? Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera
no pueden permanecer ocultas. A unos se les ve luego y a otros se les puede descubrir. Y esos, los que se les descubre, no califican para ser ancianos. Y se acabó el capítulo. ¿Qué les pareció el tema de las viudas? No es como ustedes lo habían pensado, ¿verdad? Como no tiene 60, no hay que ayudarla. No, ahí se está introduciendo otro tema. Una shera es aquella que aunque tenga 35 años, ora por el Señor, es temerosa, hay que ayudarla aunque no tenga más de 60 años. Y la línea, ¿quiénes deben cuidar de las sheras? Y si no hay nadie, entonces la iglesia cuida de las viudas, porque Dios tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios porque el Señor ha sido tan tierno con la mujer, hermanos. La mujer cuando no valía nada, el Señor se sienta con una de ellas en el pozo de Sicar, la samaritana. El Señor ha sido tan dulce que es a las primeras que se les aparece. El Señor ha sido tan dulce con la mujer, hermanos, que en el Antiguo Testamento aquel que abusaba de una viuda o de un huérfano era un maldito. Eso lo dice Deuteronomio 27:16. El Señor ha sido tan tierno con la viuda, con la desamparada, con las sheras, Señor, que su iglesia no puede ser diferente. Y una iglesia que invierte más en baños, en alfombras, en lámparas, para que el templo se vea bello y descuida a la shera, es una iglesia que está faltando a lo que Dios ama tanto. Las sheras, las desamparadas, las viudas, las solas. Así que las ofrendas, mis hermanos, que vertamos, sea para ayudar a los desvalidos. Obedezcamos al Señor en la piedad y ayudemos a las desamparadas, las viudas, las que en verdad lo son. Y que Dios nos ayude a hacer su obra, que seamos las manos de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra ofrecida por un siervo, un esclavo tuyo, Señor, que ha expuesto con temor y temblor tu palabra, para que tu palabra, Señor, como bien dicen algunos, sea palabra de Dios. Y así con respeto, con amor y temor la hemos escuchado. Ayúdanos a ser una iglesia piadosa, que en lugar de ver el crecimiento material de una iglesia, veamos la necesidad de nuestras viudas. Porque ¿cómo podemos decir que somos piadosos si no sustentamos a nuestras amadas viudas? Señor, haznos una iglesia que refleje tu bondad para ellas. Gracias, Señor, por haberte manifestado esta mañana a través del predicador y tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números y de Corintios. La bendición de Números dice: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Hermanos, los invitamos para el próximo domingo terminar la primera carta de Timoteo, que han sido 6 capítulos maravillosos. Y esperamos que el cierre sea con broche de oro en el Espíritu Santo. Así que les pido que estudien y lean el capítulo y se preparen para que la enseñanza del Señor sea más profunda. Y a los hermanos que nos ven por internet, invitarlos también para que estudien y para que nos sigan viendo y compartan estas predicaciones de exposición textual y la compartan. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo hasta el próximo domingo. Hasta entonces, queridos hermanos.